tardes, buenas noches a la hora que estén viendo esta grabación. Bueno, vamos a empezar primero con la resolución de los ejercicios de ambas prácticas. El paralelo E y el paralelo F tienen distintas prácticas, solo dos ejercicios, si no me equivoco, igual. Para el paralelo E empezamos. Voy a resolver en este caso de acá 4 ejercicios. En este caso voy a escoger uno de estos 3. Tal vez uno en largo. Veamos. Se tiene una lista de números, o un vector de números, o un arreglo unidimensional de números. Y te piden hallar la suma de todos los números que están entre las posiciones A y B. Ambos están incluidos. Se sabe que la suma no excede un número entero. Nos hace esa advertencia porque en otros lenguajes de programación, en el tipo int, no suele ingresar un número. Tanto así que se tiene que usar el long. Pero en Python no hay este problema. La entrada consiste en múltiples casos de prueba. La primera línea contiene un número entero n que indica la cantidad de casos de prueba. Cada caso de prueba consiste en 2 líneas. La primera contiene un número m, que representa la cantidad de números que hay que leer, o sea, la cantidad de elementos del vector. Y los números AB, que son menores a m, obviamente. La segunda línea contiene los m números separados por un espacio. Debemos imprimir la suma de los números que están entre a y b, inclusive. Vean 3 casos de prueba. Tengo n a b, ya que tengo que imprimir la suma entre la posición 1 y la posición 3. La suma entre la posición 1 y la posición 3 sería la siguiente. Un segundo. Voy a compartir la pantalla completa. Ahora sí. La suma entre la posición 1 y la 3 sería la siguiente. Obviamente sabemos que empezamos a contar desde 0. Y ahora empezamos desde 1. Eso sería 1, 2, 3. Esos 3 elementos están entre las posiciones 1 y 3. Su suma es igual a 4 más 3, 7, más 2, 9. Y viendo el resultado hasta 9. Pueden comparar los mismos acá. Bueno, proseguimos. Vamos a la parte de codificación. Tengo que leer la cantidad de casos. Voy a hacerlo de una manera directa. Digo for en el rango hasta la cantidad de casos. Y voy a leer por teclado. Int input. Por cada caso de prueba tengo que leer 3 números en una sola línea, los cuales son n, a y b. Acá creo que usa m, que es el tamaño. A y b. Obviamente voy a usar la función map para leer una línea. Input.split. Tengo n, m, a y b. M representa el tamaño del vector. A representa al inicio del rango y b al final del rango. Y vean que el vector se lee en una sola línea. Entonces tengo que aplicar la lectura de un vector en una sola línea. B es igual, le digo A, de tipo entero X va a ser nuestro vector. For X en input.split. Hasta acá solamente hice la lectura. Ahora tengo que, ahora tengo que imprimir la suma del rango de este A hasta B. Acá yo tengo 2 opciones. Una, aplicar todo lo del lenguaje Python y otra, aplicar mis propios métodos y funciones. Primero voy a aplicar cómo sería el método Python. Primero voy a obtener la rebanada desde A hasta B. Simplemente voy a hacer eso. Rebanada. Le mando el nombre del vector. Le mando el tamaño. El tamaño creo que no va a ser necesario acá. Simplemente le mando el inicio y el fin. Reitero. Acá estamos mandando vector, inicio y fin del rango. Pero acá se comenta con numeral. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo tengo una rebanada así directamente en el lenguaje Python? Yo obtengo la rebanada sencillo. Le digo B desde A hasta B más 1. Así es como obtengo la rebanada, recordarán. Si yo quiero obtener la suma, le digo return la suma de toda esa rebanada. Esta sería una forma muy directa. Pero esto sería pythonizándose al 100%. Entonces le digo print, llamo a mi función, que es rebanada de B a B. Y en efecto, eso debería darnos bien. 9 menos 4 y menos 1. 9 menos 4 y menos 1. Pero esto es una forma de pythonizándose al 100%. O sea, utilizando las funciones incorporadas de Python y todo eso. Enviamos.
Y bien, nos aceptó. Pero ahora no siempre vamos a tener Python en la mano. El siguiente semestre ustedes llevan Java, C Sharp, y el subsiguiente llevan lo que es igual Java, y después hasta C++. Por lo tanto, no podemos siempre usar todo lo que Python nos ofrece en este caso. En un examen, claro, estaría bien, porque vamos a hacerlo demasiado rápido. Acá voy a mandarle como tercer parámetro el tamaño, que sería n. Reitero, esto ya no sería rebanada, debe llamar suma de la rebanada. Lo que voy a hacer con mis propios métodos. El primero corresponde al nombre del vector, el segundo corresponde al tamaño del vector, el segundo y el tercero y el cuarto al rango. Entonces, ¿qué hago? Esto es genérico porque lo puedo hacer en cualquier lenguaje de programación o hasta en pseudocódigo y en diagramas de flujo. Suma empieza en 0. Digo for y que vaya en el rango. No necesito n acá tampoco, si se dan cuenta. El tamaño no necesito acá. Entonces le digo que vaya desde A hasta B más 1. Para que vaya de A hasta B. Yo le digo suma más igual B sub i. Estoy obteniendo la suma de todo ese rango más. Y eso es equivalente a decir suma es igual a suma más B sub i. Esa es la equivalencia. Acá simplemente hago un return sum. O sea, tienen dos opciones. O bien Pythonizarse al 100% como hace rato, o bien aplicar simplemente lógica. Yo le digo suma rebanada. No voy a probar los casos porque yo sé que están bien. Enviar. Y vean, aceptó. El tiempo no ha variado mucho. 68 milisegundos contra 72 milisegundos. Porque prácticamente es el mismo algoritmo que hemos usado. Como pueden ver, para un algoritmo hay más de una solución. En este caso, esta era la segunda solución que he encontrado yo. Para el ejercicio C, sumen rango. Bueno, vamos a otro ejercicio. Espacio en disco. Acá vamos a usar lo que hemos aprendido, que era un vector de acumuladas. Veamos para qué nos sirve. Nos dice la eficiencia de la última computadora que compró ha estado funcionando muy rara, nos dice. Usted supone que tiene mucho espacio libre en los discos de su máquina. Sin embargo, el espacio libre está distribuido en muchos discos. ¿Ya? ¿Qué más? Usted decide que el secreto para mejorar la eficiencia de su disco o su computadora es consolidar todos los datos en la menor cantidad de discos. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Dado un vector que representa al espacio utilizado en los discos y un segundo vector que representa la capacidad total de los discos. Ok. El primero va a corresponder al espacio utilizado en un disco. El primer vector se nos va a decir tanto espacio gastado de tal disco. Y el segundo consiste en la capacidad de cada disco. O sea, ¿cuánto es el límite de capacidad de esos discos que tenemos en cuestión? Ok. Debe tratar de empaquetar los datos en la menor cantidad de discos. Tenemos que optimizar el espacio, en este caso, de nuestro disco. ¿Qué más tenemos? Imprimir la cantidad de discos que contienen datos después de la consolidación. A ver, ejemplos. La cantidad de discos va a estar entre 1 y 50 elementos. No va a sobrepasar eso. Los valores de los discos están entre 1 y 1000. Por ejemplo, si tenemos 3 discos, esas son sus capacidades. 350, 600, 150. Y el espacio ocupado por cada uno. Obviamente, si nos damos cuenta, esto siempre va a ser mayor o igual a cada uno de estos. ¿Verdad? Por lógica. No puedo ocupar más espacio del que tengo el límite. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, tengo 3 discos con esas capacidades, perdón. Esas capacidades siempre van a ser mayores a estas. Mayores o iguales en este caso. Bueno, veamos. El disco 1 tiene 350 megabytes. ¿Ok? Y están usados 300. Correcto, tengo 50 megas libres. El segundo disco tiene 600 megabytes. Están ocupados 525. Tengo 775 megabytes libres. El tercer disco tiene 115 megabytes de espacio. Está ocupado 110. Tengo 5 megas libres. La forma de empaquetar los datos es usando el menor número de discos. Es mover los 50 primeros megas al primero, nos dice. Del 3 al 1, del disco 3. Perdón. La próxima vez 60 megabytes, etc. Pero no entiendo el ejemplo. Vamos a los ejemplos de casos.
La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba contiene un número n, que indica el número de discos. La siguiente línea n contiene los valores representados ocupados de los discos y separados por un espacio y la tercera corresponde a las capacidades. El primer vector corresponde al espacio ocupado, el segundo al espacio, perdón, el primero corresponde al espacio ocupado y el segundo al espacio en cada disco. Total. Y es multiplicados de prueba, como pueden ver. Primer caso, segundo caso, tercer caso y no sé cuánto cabe. Impriman una línea, el número vector, el menor número de discos en los que se pueden empaquetar todos los datos. Ok, iniciar. Vamos a simular el ejemplo 1. Tengo el primer disco, supongamos, esto voy a simular que son los discos. Ya. Yo tengo lo siguiente. Este disco tiene de capacidad 350. Las capacidades las voy a anotar abajo. Un poco más grande la letra, ahora sí. Tiene capacidad 350. Este tiene capacidad 600. Este es 115. Esas son las capacidades. Acá le voy a anotar capacidades. Ya. Acá el espacio disponible. Perdón, el espacio ocupado. Sería 300. Acá 525. Acá 110. Espacio libre. Lo voy a colocar en verde. ¿Cuánto me sobra? Acá me sobra 50. Acá me sobra 75, si no me equivoco. Acá 5. Tengo el espacio ocupado, el espacio libre y la capacidad. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál es mi disco de mayor capacidad? Voy a ordenar mis discos desde la mayor capacidad hasta la menor capacidad. Entonces le digo, el primer disco viene acá, el segundo viene acá, el tercero viene acá. Ya, me copio las capacidades. Voy a ordenar, solo estoy ordenando. Acá vendría de 600, que es la mayor capacidad. Acá vendría 350, que es la siguiente mayor capacidad. Y el último, 115. Esto es la capacidad, ojo. Espacio disponible. Espacio ocupado, 525, 300 y 110. Espacio disponible. 75, 50 y 5. ¿Ya qué es lo que puedo hacer? Yo diría lo siguiente. Solo puedo mover los espacios de los discos, me dice. Obviamente lo que voy a hacer lo mejor es esto. Un ejemplo. Tengo 75 de espacio. Es lo que tengo entendido. ¿Qué puedo hacer? Este es de 50. ¿Se dan cuenta? Este de 300 entraría acá. Pero ¿cómo lo haría? En el primer disco yo tendría 525 más 75 lo voy a usar. Y este disco quedaría lleno prácticamente. Lleno. Y acá yo tendría espacio gastado 300. Ya había gastado 225 solamente. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Por qué? Porque yo le he dicho, de este disco, que yo estaba ocupando 300, al lado tengo disponible 75. Voy a usar esos 75. Por lo tanto, yo me quedo con 300 menos 225. 300 menos 75, perdón. Y este disco, la nueva capacidad que va a tener es, el nuevo espacio ocupado que tiene es 225. Y el sobrante es 50 más 75, que sería 125. Eso sería lo que me sobra. Este espacio disponible tendría mi nuevo disco. Y vean, al lado tengo 110. Por lo tanto, acá lo puedo trasladar. O sea, tengo que pasar el espacio de un disco al otro y ver al final que este disco va a quedar vacío. Y acá simplemente yo voy a usar el disco 2. O sea, perdón, acá 2 discos solo voy a tener ocupados. Y este de acá al final se va a vaciar. Eso es lo que tengo que ver. Se va a vaciar ahí al final. Ya, empezamos. Tenemos que vaciar la cantidad de discos hacia el mayor y ver qué hacemos. Acá tal vez me va a ser útil. Acá sí, me va a ser muy útil lo que es
un vector de ocurrencias tal vez, porque tengo que sumar cuánta capacidad tengo hasta el momento. O sea, cuánto espacio, etcétera, y todo eso. Pero acá veamos el ejemplo. ¿Qué es lo que ha hecho? Tenemos 3 discos con capacidad 350, tantos, tantos y tantos. Acá vienen los espacios libres. Una forma de empaquetar los datos en el menor número de discos es mover 50 megabytes del disco 3 al disco 1. Sí, pues. De acá le va a quitar 50 megabytes y los va a mover acá. Y va a llenarse el disco 1 completamente. La próxima vez, mover 60 megabytes restantes del disco 3 al disco 2. Y vean que el disco 3 al final se va a quedar vacío. Empecemos solamente ahorita con la lectura de datos. Obviamente me dice múltiples casos de prueba, por lo tanto voy a hacer un try, un while true. Acá va a venir el try. Acá viene el código, obviamente. Acá, except, of error. 2 puntos, break. Simplemente estoy usando mi código para múltiples casos de prueba. ¿Qué hago? Leo la cantidad de discos que yo tengo. N es igual a int, input. El primer disco corresponde a el espacio ocupado. Y el segundo a la capacidad. Entonces yo le digo SPS, que va a significar espacio. Es igual a, el vector espacio es de tipo entero, X, for, estoy leyendo el vector en una línea, X en input.split. El segundo vector corresponde a la capacidad. Lo voy a llamar capacidad, CPC. Espacio, capacidad. Espacio ocupado. Ocupado. Y el segundo corresponde a capacidad. Capacidad. Ok, ya tengo mi lectura. Ahora, ¿qué es lo que yo estaba pensando hacer? Tengo que ver en la cantidad menor de discos en los que puedo empaquetar. Obviamente yo tengo que ordenar mi vector de espacios para ir llenando en acá los espacios disponibles. Mi lógica va a conseguir primero en ordenar este vector. Luego el espacio ocupado y todo eso. Si se dan cuenta, tengo que todos los espacios ocupados en cada disco, tengo que meterlo en todos los discos. Tengo que ver al final cuántos me quedan vacíos. ¿Se dan cuenta, verdad? Yo tengo que empaquetar todos estos datos. O sea, tengo que obtener la suma de todos estos elementos e ir restando en todos los espacios del disco. Al final ver cuántos me quedan disponibles. Entonces empiezo. Yo voy a hacer lo siguiente. Necesito una función que me devuelva la suma de todos los elementos. ¿Para qué? Para yo guardar en un conjunto el espacio ocupado total. Entonces me quedo acá. Puedo usar acá obviamente el sum de Python, pero yo voy a crear mi propia función. Digo, def suma, le voy a llamar. Y le mando como parámetro un vector y su tamaño. N. Le digo suma o ans, le voy a denominar, es igual, porque no puede haber una variable igual nombre que la función. El nombre de la variable no puede ser igual al nombre de la función. Ans empieza a ser, digo, for y en el rango hasta ahí. Entonces le digo, suma más igual, o ans, perdón, ans más igual, b sub i. Si se dan cuenta acá, simplemente suma todos los elementos del vector. Return ans, le digo. Entonces acá le digo, espacio total, ocupado total se va a llamar mi variable. Espacio ocupado total es igual a la suma de todos los espacios ocupados, que sería la suma del vector space y su tamaño n. Acá obtengo la suma de todos los espacios ocupados. Es lo que voy a hacer. Obtengo la suma de todos los espacios ocupados. Ya, ¿qué hago más? Ahora tengo que ordenar mi vector de capacidades. Para ordenarlo desde ocupar el mayor, ocupar del mayor hasta el menor. Ya, ok. Ordeno ahora mi vector de capacidades.
desde el mayor hasta el menor. En este caso yo puedo hacer mi método burbuja, pero así como comentario, nuestro método burbuja gasta de complejidad, así solo como un pequeño spoiler, en el cuadrado. Es cuadrático, es un poco lento, pero mientras el sort de Python gasta tiempo en el loquen. Si se dan cuenta, ya en la gráfica de ambas funciones, se van a dar cuenta que la función en el loquen es más pequeña que la función en el cuadrado. Por lo tanto, en este caso sí, y en todos los lenguajes hay el sort, por lo tanto voy a aplicar, le digo, capacidades.sort. Pero tengo que ordenar del mayor al menor, por lo tanto le digo, reverse igual a true. En este caso sí nos conviene siempre usar el sort de cada lenguaje de programación. Java lo tiene, C# lo tiene, C++ lo tiene. Entonces le digo, ordenamos el vector de capacidades. Estamos ordenando el vector de capacidades. Ok, ahora tengo que recorrer el vector de capacidades. O sea, ¿qué es lo que he hecho? Me voy acá. Tengo lo siguiente. He obtenido la suma de todo el espacio total ocupado. Y ahora tengo mis discos ordenados desde el mayor hasta el menor. Como yo acá tengo la suma de todo el espacio ocupado, o sea que suma de espacio ocupado. Entonces yo voy restando. Acá le voy a meter todos los elementos hasta su capacidad máxima. Lo voy a llenar todo. Acá lo voy a llenar todo. Acá igual lo voy a llenar todo. Y al final voy a ver cuánto me queda de vacío. Entonces yo he obtenido la suma de todas las capacidades. Y he ordenado mi vector de capacidades. La suma de todos los espacios ocupados, perdón. Entonces recuerdo, le digo for y que vaya en el rango hasta n. Y ahora tengo que ir restando la capacidad que tengo ahí. Tengo que ver la capacidad, tengo que ir restando. Entonces le digo if, le digo. Perdón, tengo que saber cuánto espacio voy a quitar. Entonces tengo que obtener el mínimo. ¿Para qué? ¿Para qué? Acá, supongamos que se tiene 75 megas de capacidad. Y acá yo tengo mi espacio ocupado 5 megas. Si se dan cuenta, nos conviene meter los 5 megas acá, normal. Pero ¿qué tal si acá tengo yo 75 de capacidad y aquí tengo 705? Yo tengo que obtener el mínimo de ambos para meterla acá. Porque no puedo almacenar más de lo que el espacio límite que me pone ahí. Pero sí puedo meter menos, obviamente. Entonces le digo, una variable me creo. Le voy a decir, esta variable se llama mínimo. Pero acá voy a colocar espacio a restar. Rest, le voy a llamar. Y acá el min y el max siempre se usa. Existen todos los lenguajes de programación. Le digo, obteneme el mínimo del espacio, de la capacidad, perdón, de la capacidad que tengo en la posición i y la suma, el espacio de tu capacidad total. Le voy a denominar total, muy largo me parece el otro. Total. Obtengo el mínimo de ambos. ¿Y qué hago? Le digo capacidad en la posición i menos igual rest. Le resto, porque esa capacidad ya la he ocupado. He ocupado rest de capacidad, tengo que quitarle la capacidad. ¿Qué más? A mi variable total le quito igual rest, porque ese espacio ya lo estoy almacenando en ahí. Ok. Ahora, abajo no estaría nada mal hacer un if. Le digo if. Si el total llega a 0, tengo que tener un contador hasta el momento de cuántos discos he usado. Entonces le digo contador de cuántos discos he usado. 0. Acá me hago un if, le digo. Acá arriba tendría que unir mi if. Le digo, si el total es igual a 0, quiere decir que ya he llenado yo a todos los discos, ya he distribuido todo el total. Le digo, entonces, si el total es igual a 0, yo ya he distribuido a los discos. Entonces, ¿qué hago? Le digo break. Pero si no, obviamente, no breakpoint, perdón, break, solo break. Y si no, obviamente, el contador incrementa para saber cuántos discos he usado. Se dan cuenta, reitero, simplemente he ordenado, sumado el total de espacio ocupado, he ordenado la capacidad del mayor al menor y he distribuido todo. Lo he llenado repleto. Y nuestra respuesta estaría en contador. Veamos. Si no entienden alguna parte del código, tal vez sería interesante que hagan una prueba de escritorio. 215.
2, 1 y 5. Como podrán ver. Y con los múltiples casos de prueba, sigue ejecutándose infinitamente. Control A, control C. Si es que nos da wrong answer, teníamos que debuguear, tal vez hay un caso bug. Pero no, nos aceptó. Y el código es lo siguiente. He tratado de explicarlo lo más posible. Como pueden ver. Y acá. Ok, vámonos con los ejercicios ahora del otro paralelo. Tenemos el ejercicio E, el ejercicio E. Vámonos, si no me equivoco, acá, al paralelo F. Voy a empezar con Esperanto. Sí, voy a empezar con Esperanto. Los números son mucho más fáciles de escribir en el lenguaje Esperanto. Son más fáciles de escribir en Esperanto que en español. Los números del 1 al 10 se detallan en lo siguiente. El 1 es Udu, Du, Tri, Kibar, Kevin, Ses, Sep, OK, Naudek. Nos dice los números del 1 al 10. Los números del 11 al 19. Dec 1, Dec Du, Dec Now. OK, ha combinado. El 20 inicia con Dec, ¿verdad? Y acá se mantiene normal. Es como decirte 21, 22, 29. Un Dec seguido de un espacio. El nombre del último dígito. Los números del 20 al 29 se escriben Dudec 1, Dudec 2, Naudec. Del mismo modo del 30, Tridec, tantos. Solo se unen la decena y Dec. No hay excepciones como 12 o 15 en español. La entrada consiste en un caso de prueba que consiste en un número entre 1 y 99. La entrada termina con no hay más datos. Ya veamos el detalle. Del 1 al 10 ya lo tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 10 es Dec. Y vean el 11 es Dec 1, Dec 2, Dec Now. Un Dec seguido de un solo espacio y el nombre del último dígito. Ya entonces empezamos con ese primer dato. Del 1 al 10 ya tenemos. 1 al 10. Ok, ya los tenemos. Para del 10 al 20. ¿Cómo es? Simplemente combinamos una decena más una unidad. Decena es igual a Dec. Y la unidad ya tenemos, que son de 1 a 10. Ya aquí, ¿por qué he puesto Dec? Ya para el 20 al 29. Es Dudec. Acá es Dudec. Para el 20 al 29. Del mismo modo, Tridec. 90 es Naudec. Solo se unen la decena y Dec, dice. A ver, esperemos. Naudec, ¿dónde está acá? 1, Dec. Dec. Ya. Solo es Dec. Y en el 12 es Dudec. Tridec, Kebardec, Kevindec. Ya entendí. Ok. Tenemos lo siguiente. Unidades. Unidades. ¿Cuáles son las unidades? Lo voy a subrayar en azul. Las unidades son estas. 2, 4, 6, 8, 9. Hasta el 10 posiblemente. Si no me equivoco, acá no existe el 0. Ya. Decena. Solo necesitamos unidades y decenas, porque solo va a ser del 1 al 99. No necesitamos centenas. Para 10 que tenemos, Dec. Para 20 que tenemos, Dudec. Para 30 que tenemos, Tridec. Para 40, ¿qué tendríamos? Sería Kibar, Dec. Para 40, ¿qué sería? Sesdec. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Solo combinamos unidades, decenas con unidades. Nada más. Entonces yo voy a guardar un vector de unidades y un vector de centenas. Y veamos hasta el momento. Simplemente al principio, por ahora, vamos a ver solamente decenas y centenas. Luego vamos a ver qué más podemos aplicar ahí. El problema es muy bonito, si se dan cuenta. También hay uno parecido,
está en un juez virtual, es de números romanos, pero en este caso es la única varianza. Ya empezamos. Finalizar. ¿Cómo consiste la entrada? Varios casos de prueba. Y por cada caso de prueba simplemente nos da un número. Ok, más bien que en este problema no hay nada, ninguna entrada especial. Solamente es múltiples casos. Nos vamos a reutilizar acá. Nuestro while true. Acá vendría nuestro código. Pero N sí se sigue leyendo. Entonces nuestra estructura de entrada hasta el momento sí está bien. Como lo tenemos hasta el momento. ¿Qué prosigue? Tengo que crearme en dos vectores, unidades y decenas. Simplemente necesito crearme dos vectores de unidades y decenas. Entonces le digo, unidades. Unidades. Va a ser igual a, me copio de acá. Pero si no me equivoco, solo tengo que copiar hasta el 9. Hasta el 9, porque 10 es otro. Pero acá hay un caso especial, compañeros. No tenemos lo que es el número 0, ¿verdad? Yo tengo que definirlo en función de las posiciones. Un momento, estoy colocando comillas a todos, porque son cadenitas. Ok. Ya tengo unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Las posiciones serían así. O sea, este sería el 1. Este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4, este sería el 5, este sería el 6, este sería el 7. Ay, perdón. 6, 7, 8 y 9. Pero no tenemos el 0. Pero yo necesito definir esto en función de las posiciones. O sea, yo necesito que acá haya un 0. Más o menos necesito que sea así. Entonces voy a colocar una variable que me estimule al 0. ¿Por qué no lo voy a usar? Entonces le voy a decir. Cualquier cosa voy a colocar. A ver, ¿qué le puedo colocar en vez de 0? 0, digo. Pero eso no me va a afectar, porque el juez virtual no me va a dar seguro números y contengan ceros. Puedo colocar mejor una cadena vacía. Así no me va a afectar en nada. ¿Verdad? El 0 como una cadena vacía. No me va a afectar nada. Entonces, ¿qué hago? O sea, necesito las decenas. Que igual serían 10. El 10, ¿a quién correspondería? Tengo 10. Ups, perdón. Creo que acá estoy confundiendo. No necesitamos el 0. Sí, tienen razón. No necesitamos el 0. Veamos las decenas. Empezamos con el 10, que es DEC simplemente. El 20, ¿qué es? DUDEC. Ya, simplemente de acá. DUDEC. El 30, ¿qué es? TRIDEC. El 40, ¿qué es? KIVAR-DEC. Pero tengo que colocar entre comillas. Ese sería el 40. El 50 sería, tengo que copiar igualito, mayúscula acá, BIN-DEC. Que BIN-DEC. ¿Cómo sería el 60? CESDEC. ¿Cómo sería el 70? CEPDEC. CEPDEC. Ese sería, a ver, el 70. El 80 sería OCDEC. ¿Ok? DEC. El 90 sería NOWDEC. NOWDEC. Ok. Ya tengo yo mis unidades, mis decenas. Arriba tengo del 1 al 9. Abajo tengo del 10 al 90. Pero si nos damos cuenta, esto yo puedo definirlo arriba. No necesito hacer esto por cada caso, porque para cada caso, esto es lo mismo. No va a cambiar. Entonces lo coloco acá arriba. Antes de mi while true. Porque voy a volver a utilizarlo en otras palabras. Chan, chan, chan. Ahora sí. Ahora sí está bien. Aquí acá tengo del 1 al 9. Acá abajo tengo del 10 al 90. ¿Qué hago? El número simplemente va a estar entre 1 y 99. Entre 1 y 99. Por lo tanto, solo va a tener unidad y en el peor de los casos, más decena. Cuando yo leo un número, tengo que separarle por unidad y decena.
Entonces, ¿qué le digo? Unidad. ¿Cómo obtengo la unidad? Simplemente le digo número módulo 10. ¿Y cómo obtengo la decena? O sea, el segundo dígito. Fácil. N dividido 10. Recordando algo de composición. Porque el número va a estar solamente entre 1 y el 29. Acá yo necesito definir valores nulos. Para el 0 voy a definir un espacio. Para 0 igual voy a definir un espacio. ¿Por qué? Porque no tenemos un 0 decimal. Yo quiero trabajar respecto a las posiciones. ¿Por qué? Si voy a la posición 1, yo quiero que me mande al 1. Si voy a la posición 3, quiero que me mande al 3. Si voy al 6, quiero que me mande al 6. Si voy a la posición 6 de acá, quiero que me mande acá al 6 deck, que es al 60. O sea, solo estoy haciendo eso, para que la posición me diga el número exacto en que estoy. Entonces le digo acá, obtengo unidades. Primero obtengo decena. Y tengo mi cadenita respuesta, que va a ser ans, que va a empezar entre vacío, en un valor vacío. Ojo que pueden utilizar comillas simples o dobles en cadenas. Yo obtengo la unidad. Unidad, le digo. Uni le voy a decir. U mejor. Es igual a n módulo 10. Decena es igual a n dividido 10. O sea, obtengo el primer y el segundo dígito. Y en ANS simplemente le digo, ANS es igual. Y en cadenas, acá sería un extra. En cadenas podemos concatenar. Cuando yo sumo dos cadenas, ejemplo, yo tengo la cadena 10 y tengo la cadena, entre comillas voy a colocar, 10 y tengo la cadena 5. Si yo sumo ambas cadenas, no me va a dar 15. Me va a dar 10 concatenado con 5. ¿Por qué? Solo junta. No suma, no hace operaciones. Otro ejemplo. Si tengo la cadena 5, cadena, y le sumo la cadena 0, en números enteros yo tendría 5 más 0, 5. Pero en cadenas yo voy a tener 50. ¿Por qué? Porque concatena. Entonces acá vamos a ir concatenando nuestra respuesta. Primero obtenemos los decimales. Yo le digo, de decenas en la posición D, más estoy concatenando de unidades en la posición U. Y así es como obtengo mi número, sencillito. Acá le digo print ans. O sea, porque simplemente tengo unidades y decenas y simplemente tengo que concatenar. Tengo que concatenar las unidades con mis decenas. Probemos. Compilar. Ups, ¿qué pasó acá? A ver, decenas más unidades. Pero decenas debería darme una cadena. A ver, ¿qué pasó acá? Voy a imprimir D y U. Print D, U. Veamos qué posición nos da en la decena y en la centena. Unidad y decena, perdón. Probemos con el primer caso, 11. Vean, me da una decena y una unidad, ¿correcto? Pero ¿por qué me retornó 11? Yo aquí imprimo. Imprimo nuevamente N. Tengo que imprimir ANS, perdón. Pegar. Vean, ¿qué nos da? Obviamente tengo que eliminar este print. Ahora sí voy a compilar de nuevo. Para 1 nos da 1. Correcto. Debe darnos now dec, luego dec 1. Perdón, tienen que estar separados por un espacio. Por un espacio. Entonces le digo más espacio más. Ahora sí debería estar bien. Voy a enviar al juez virtual. Enviar. Wrong. Veamos qué caso está mal. Es cierto. Vean, nosotros imprimimos un espacio de más acá adelante. Entonces yo tengo que hacer una validación. Es que recuerdan que acá la decena me ha dado 0 en 1. La decena me ha dado 0. Por lo tanto, ha impreso un espacio, la cadena vacía, un espacio y el 1. Yo tengo que validar eso. Cuando estoy de números entre 1 y 10, tengo que imprimir solamente la unidad. Entonces me hago un if. No voy a hacer tanto lío por acá. Le digo if 100 está entre 1 y
n está entre 10, o sea, si n está entre 1 y 10, simplemente imprimo print unidades en la posición n. También tengo otro caso. Cuando sea simplemente 10, 20, 30, 40, 50. Yo no necesito concatenarle nada. Entonces le digo, if, si n módulo 10 es igual a 0, o sea, si es múltiplo de 10, por lo tanto quiere decir que su unidad es 0, solo tiene decena. Si n módulo 10 es igual a 0, un segundo, ¿por qué me genera error? Pero no es el save, es el if. Si n módulo 10 es igual a 0, simplemente imprimo la decena. Decena en la posición n. N, pero dividido a 10. Sabemos, ¿verdad? Proseguimos. Decenas, perdón. Ahora, por lo tanto, quiere decir que tiene unidad y decena. Simplemente le digo print decena en la posición n dividido a 10 y más espacio. Lo hago con una comita porque automáticamente Python, el set me lo da por espacio. Unidad en la posición n módulo 10. Es como voy a obtener mi conversión de números. Y enviar. Ay, wrong answer, veamos que está mal. Nowdeck. Ya, ok. Mi Nowdeck está en mayúscula. Los decks nunca tienen que estar en mayúsculas, ok. Quebec, deck. Acá está. Vean, Nowdeck. Es que en minúscula. Control A, Control C. Atrás. Y enviar. Uy, runtime error. ¿Qué pasó? Lista para de rango. Unidades en la posición N. Ay, perdón. Tiene que estar entre menor a 10, si se dan cuenta. Me confundí. Porque si voy hasta 10, eso ya tiene decena más. Entonces, ahora sí. Como pueden ver, así se puede duplicar un código en un examen. Veo que está mal. Les muestro el código acá. Unidades como definido, decenas y el código. Vean, solamente son 14 líneas. Enviar. En teoría, ahora sí debería aceptar. Acepte, como pueden ver. El código es el siguiente. Tengo definido en mi parte las unidades y abajo las decenas. Y acá simplemente con composición de números accedo a la unidad y a la decena. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a suma más cercana. Ya, ¿qué nos dice? Se te dará, nos dice, un conjunto de preguntas Q. Una pregunta Q es un número entero y se te pide encontrar la suma de dos números distintos S, tal que sea lo más cercano a Q, nos dice. Ok. La entrada consiste en múltiples casos de prueba. Cada uno empieza con un número entre 1 y 1000, que representa el total de los números del conjunto S. Luego siguen n números que son del conjunto S. Luego se te dará un número M que representa el número de preguntas. La entrada termina cuando n es igual a 0. Ya, dividamos los casos. Lo primero es entender y dividir los casos. Primer caso, este acá representa el conjunto, ¿verdad? Y acá tengo la cantidad de preguntitas, si no me equivoco. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo primero lo que es el vector de datos. Vector de datos. Y acá tengo las consultas. ¿Qué me dice? Dime, ¿cuál es la suma más cercana a 1? Me dice primero. Empieza el otro colorcito. ¿Cuál es la suma más cercana a 1? Me dice. Y si suman entre cada par de estos compañeros, la suma más cercana sería 3 más 12. O sea, ese es el que más se acerca. Vean, la suma más cercana a 1 es 15, que es 3 más 12. Luego, para 51 me dice, ¿cuál es la suma más cercana a 51?
Y eso es 33 más 34. O si no me equivoco, 17 más 13. Pero hay un par de esos números que suma 51. Y para 30, la suma es 29, que sería 17 más 12. La suma más cercana a 30 es 29. Segundo caso, me dice, este es mi vector. Dime la suma más cercana entre cada par. Esas son las tres consultas. Vean, para 1 es 3, para 2 es 3, etc. Reitero, tenemos el vector, número de consultas y las consultas. Tenemos que saber a 4 cuáles son los dos pares de números más cercanos que me suman 4. Ven acá, en todo caso he encontrado todos los pares. Bueno, empecemos. Y la entrada termina cuando n es igual a 0, nos dice. Entonces yo le digo, y, true. Leo n es igual a int, input. Si n es igual a 0, par. If n es igual a 0, hago un break. Ya. Ahora tengo que empezar a leer el vector de datos que yo tengo. Entonces le digo, perdón, tengo que ver acá. Vean, tengo que enumerar por casos. Caso 1, caso 2, caso 3. Entonces yo le digo acá, mi variable que va a ser case, que va a ser caso, que empieza en 0. Cuando no es igual a 0, por lo tanto mi cantidad de casos se incrementa. O sea, ese contador solamente me va a decir en qué número de casos estoy, nada más. Solo me dicen qué número de casos estoy, nada más. Ok. ¿Qué hago? El vector se lee en una sola línea en este caso. Digo, B es igual a int input. Perdón. B es igual a, leo un vector en una línea. Int x for x en input punto split. Ya leí el vector. Ahora, ¿qué prosigue? Tengo que leer el tamaño de consultas. ¿Verdad? Que solo en este caso, acá. Acá en este caso simplemente son 3 consultas constantes. A ver, veamos. Que son un número entre m y luego representa el número de preguntas. Sí, está bien. Ya. ¿Qué hago acá? Leo m, que es el número de consultas. Int input. Me convenía también recorrer, pero tengo que ver la entrada. Un segundo. Perdón, acá. Sí, está bien. Leo m, que es el tamaño de mis consultas. Input. Y en W guardo las consultas. W es igual a int input. Perdón, tengo que hacer una lectura de eso por teclado. Int x for x en input.split. Ya leí el vector. Ahora recorro por cada consulta. For y que vaya en el rango hasta el número de consultas. Y mi número de consultas es igual a m. Ese es el número de mis consultas en este caso. Ahora tengo que tener una variable que me diga la diferencia. ¿Por qué? Tengo que hallar la diferencia mínima entre los dos números que voy a sumar y el número m en cuestión. ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Tengo acá esos números. Tengo que hallar la diferencia mínima entre este 51 y la suma de algún par. Entonces, aplico eso. Necesito las siguientes variables. Necesito una variable que acabo de trabajar con k, porque eso solo va a recurrir el vector. Tengo una variable que va a llamarse diferencia. Yo quiero la diferencia mínima. Y esta diferencia va a empezar en un número muy grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre 10 a la 9. Porque estoy suponiendo que esta es la diferencia. Coma. Puedo crear una línea. Respuesta le voy a decir. Ans igual a 0. O sea, quiero saber cuáles son esos dos pares de números que suman, que hacen diferencia mínima, que va a empezar en 0. El primero va a almacenar la diferencia mínima. El segundo al numerito que me da como resultado. ¿Qué prosigue? Recorro. For, le digo, y que vaya en el rango hacia el tamaño del vector n. Porque tengo que sumar entre cada par de números. Y acá voy a recorrer como burbujita entre cada par de números. O sea, acá voy a hacer un recorrido burbuja para comparar todos con todos. For
J en el rango de este I más 1. Hasta ahí. Vean, voy a recorrer todos los posibles pares. Voy a combinar, digamos. Si tú a vos te sumo con ti, me das una diferencia mínima, entonces le digo, ¿qué le digo? Voy acá a guardar mi diferencia. Voy a guardar acá sí o sí mi diferencia. Le digo, diferencia actual. ¿Cómo obtengo la diferencia actual? Sumo obviamente los dos primeros números. ¿Cómo sería la suma de los primeros dos números? Sería B sub I más B sub J. Estoy tomando ese par de números. Estoy recorriendo mediante un burbuja comparando todos los pares y comparando si la suma de estos dos menos B doble en la posición K, porque estoy viendo cuál es la suma más cercana a B doble en la posición K. Pero si yo quiero acá que no salgan negativos ni nada, solo quiero hallar la diferencia como tal, le saco valor absoluto. Ahora pregunto, si la diferencia actual es más pequeña a la diferencia que yo tenía antes, ¿qué hago? Mi diferencia es igual a la diferencia actual. Y aparte, mi ANS, que sería mi número, es igual a B sub I más B sub J. Ya he encontrado ese parcito. Entonces, saliendo de estos dos fores, yo imprimo. Print ANS, porque es la suma más cercana que he encontrado. Pero voy a imprimir los dos. Primero W sub K y separado por ANS. Solo quiero que vean cómo funciona. Acá simplemente estoy recorriendo las consultas. Acá todo esto es por cada consulta que hay. Y las consultas se guardan en W sub K, en el vector W. Diferencia, lo que hace es me va a guardar la diferencia más pequeña que yo tengo hasta el número. Y acá la respuesta. Recorro mediante un burbuja. Obtengo la diferencia que me da entre esos dos pares de números y mi consulta. Ya actualizo la diferencia y el resultado. Vean. Stop and return. Ok. Primera consulta. Tengo estos dos. Voy a copiarme estos dos. El vector y sus consultas. Vean. Para uno me dice que el que me hace acercado es 15. Y 15 es la suma de 2 y 3. Para 51 la suma más cercana es 51. No sé cuál se habrá sumado, supongo que esos dos. Perdón, 17 y 34. Para 30, la suma más cercana que he encontrado es 29. Es la suma de 12 más 17. Y vean, así funciona. Pero ahora tengo que ver la forma de impresión del juez. Me dice por cada caso tengo que imprimir lo siguiente. Case, 1 y 2 puntos. Entonces le digo acá. Antes de las consultas. Le digo print. Case. Acá resto el espacio por una variable. Punto format. Case. Porque ahí está mi variable case. Aquí, ¿verdad? Donde cuento la cantidad de casos. ¿Qué más? ¿Cómo tengo que imprimir por cada caso? Así. La suma más cercana a tantos es tantos, tengo que decirle. Entonces reservo esto para la impresión. Yo le digo, ¿saben? Entonces digo, la suma más cercana a, en este caso acá vendría una variable, es tantos. Punto format, primera variable. La suma más cercana a W sub K es ANS. Probemos ahora sí. Como podrán ver, simplemente hacer un recorrido burbuja. ¿Saben? Caso 1, la suma más cercana a 1 es 15. La suma más cercana a 51 es 51. A 30 es 29. Ya no quiero probar con un caso más, estoy seguro. 0 lo pongo y para. Vean, el código simplemente es este. Si no entienden alguna parte, también es muy recomendable que lo debuguen. Es este el código y esta parte también. Bueno, vamos a enviar. Ruta en error me dice. Salido fuera del índice. ¿Qué pasó ahí? Un segundo, voy a ver los ejemplos de casos del juez virtual y voy a ver en qué ha fallado. Ya. Las lecturas se me ha hecho bien. Ruta en error me da cuando hago una mala lectura o algún caso he hecho yo mal. Creo que ya sé dónde falla. Bueno, vuelvo a compartir la nueva pantalla. ¿Qué pasó? Los ejemplos del juez están mal acá. Acá lee el juez así. En los ejemplos nos da una lectura así.
Pero en realidad el juez lee de esta manera. 5 casos, luego 3, luego 12, luego 17, luego 33, luego 34. Voy a actualizar los problemas más adelante, un segundo. Pero la lectura no es en una sola línea, es línea por línea. Por lo tanto, voy a cambiar eso a mis vectores. No voy a leer de esta forma. Entonces le digo, tengo que leer línea por línea. Le digo, B es igual a 0 por n. Reservo n espacios. ¿Verdad? Y hago la lectura. For y que vaya en el rango hasta ahí. Voy a utilizar otra variable. J que vaya en el... G que vaya en el rango hasta ahí. ¿Y qué hago? Le digo, B sub i es igual a int input. Int input. Estoy haciendo una lectura de línea por línea. Lo mismo va a pasar para el vector W. Pero su tamaño es m. Yo le digo, W es igual a, reservo n espacios de 0. M espacios de 0. Recorro hasta m. Y leo W sub i. Y ahora sí, simplemente he cambiado el modo de lectura. He pasado de una sola línea a línea por línea. Control A, Control C. Enviar. Está pendiente. Compilation error. ¿Qué pasó? Me dice un define name i, me dice. No está definido la variable i. A ver, voy a compilar nuevamente. Perdón, sería W sub G. W sub G y W sub G. Ahora sí está bien. Porque no estoy usando la variable i. Tiene razón. No está definido. Enviar. Y vean, lo aceptó. Y el código, reitero, simplemente era este. Hemos usado burbuja para ver todos los posibles pares y encontrar la suma más cercana. O sea, la diferencia más pequeña en sí. Ya. Vámonos acá. Bueno, ya resolví de ambas prácticas, lo que son 2 ejercicios de acá. Suma más cercana y Esperanto. También acá lo que es suma en rango y espacio en disco. Bueno, en la próxima vamos a ver lo que es un poco de la criba de Eratóstenes y un poco de la función de prueba de primalidad y recordar un poco de lo que es acumuladas. En los siguientes últimos 2 ejercicios son iguales en ambas prácticas. Por lo tanto, vamos a resolver más adelante. Muchas gracias por su atención.